Si bien algunos emblemas anunciaron que bajarían los precios de sus combustibles en 200 guaraníes por litro, durante un recorrido constatamos que algunas estaciones de servicio no acataron la medida, lo que genera el disgusto de la gente. Copetrol, Puma y Barcos y Rodados habían afirmado que por el precio internacional del crudo de petróleo estaban dadas las condiciones. Esta última estación que visitamos sobre la avenida Perú, durante la mañana de este martes, mantenía sus mismos costos. Nafta Super a 7.280 guaraníes, Eco 85 a 5.690, Evo Diésel a 6.890 guaraníes. Varios conductores dijeron que los empresarios quisieron aprovecharse en tempranas horas para no reajustar y remarcar sus precios. Y como siempre, los empresarios quieren sacar el provecho a la gente. Cuando uno no está bien informado, quiere sacarle el provecho a estas oportunidades. Más tarde capaz remarcan, ¿verdad? Sí, me imagino que sí. Llegamos hasta Copetrol sobre la avenida España y constatamos que ya cuentan con nuevos precios. Nafta Super a 7.080 guaraníes y el diésel especial a 6.690. Con estos costos, algunos sondeados dijeron que es muy conveniente al bolsillo de los conductores estas bajas. ¿Te conviene eso? Sí, claro que conviene. Cualquier cosa que baja conviene hoy en día. ¿Gastas mucho? No tanto, pero siempre se gasta. ¿Usa mucho aire también? Exactamente. Por el calor. Y chupa un poco más. Por la comodidad que hay. Bastante bien. Pero lógicamente que va a rendir mal. De hecho, va a sumar los números. Los números, a medida que bajan, nosotros tenemos mayor cantidad de combustible cargado. Y esperemos que sea positivo, que bajen mucho más inclusive. Tomamos a un conductor X, quien tiene como gasto semanal con Evo Diésel 300.000 guaraníes para 250 kilómetros aproximadamente, con lo que habitualmente destina mensualmente 1.200.000 guaraníes. Pero ahora, con el nuevo precio de 7.080 guaraníes, invertiría unos 290.280 guaraníes si carga al menos 40 litros. También consultamos a un motociclista X que, según dijo, por día carga Nafta Super por 30.000 guaraníes y realiza al menos 100 kilómetros.